¿Qué harías si te dijeran que tenías una vida llena de riquezas, poder y una prometedora carrera en la corte real? ¿Pero decides renunciar a todo para dedicarte a la oración? Así es la increíble historia de San Luis Gonzaga, un joven noble que prefirió servir a los enfermos que vivir como un príncipe. San Luis Gonzaga es el patrono de la juventud y los estudiantes, y no es para menos. Desde muy joven mostró una devoción inquebrantable a Dios que sorprendió a todos a su alrededor. Nacido en una familia noble italiana, tuvo todo el lujo a su disposición, pero desde pequeño demostró que su corazón estaba puesto en algo mucho más grande. Hoy te contaremos cómo este joven renunció a todo para seguir su vocación religiosa. Infancia y juventud de San Luis Gonzaga. Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglione, Italia, en el seno de una de las familias más poderosas del norte del país. Su padre, Ferrante Gonzaga, era el marqués de Castiglione, y tenía grandes aspiraciones para su hijo. Desde pequeño, Luis estuvo destinado a seguir una carrera militar y política, después de todo, era el primogénito y heredero de un título importante. Imagínate crecer rodeado de lujo, servidores, y un sinfín de comodidades. Sin embargo, a pesar de todo este esplendor, a Luis le interesaba muy poco la vida de nobleza que le esperaba. Desde muy joven, Luis se sintió llamado a algo diferente. Mientras otros niños de su edad jugaban a ser caballeros, Luis se inclinaba por la oración. Él prefería aprender a rezar el rosario antes que jugar con espadas. Se cuenta que, cuando tenía tan solo 7 años, decidió hacer un voto de castidad, algo sorprendente y hasta escandaloso para su familia. Luis había sentido una profunda inspiración religiosa que lo llevó a prometer a Dios su pureza, y así comenzó su vida dedicada a la fe. Aunque vivía rodeado de riquezas, su corazón estaba inclinado hacia la pobreza y la humildad. Se sabe que sentía una devoción especial por la Virgen María, a quien consideraba su guía espiritual, y por San Francisco de Borja, un santo jesuita conocido por su austeridad y devoción. Luis veía en él un modelo a seguir y, desde muy pequeño, comenzó a imitar sus virtudes. Su padre, por otro lado, esperaba que Luis se convirtiera en un gran soldado y diplomático, pero Luis tenía otros planes. De hecho, el propio Ferrante Gonzaga intentaba llevarlo por el camino de la corte para que desarrollara las habilidades de un noble, así que a los 8 años envió a Luis a Florencia, a servir en la corte del gran duque de Toscana, Francisco I de Médici. Pero en vez de ser seducido por el lujo y la vida cortesana, la experiencia solo reforzó el deseo de Luis de servir a Dios. Allí, el joven pasaba horas en la capilla, y hasta evitaba las fiestas y los bailes, prefiriendo los libros de oración y los escritos de los santos. Durante su estancia en la corte de los Médici, su devoción se hizo más evidente. Mientras los demás niños se ocupaban de juegos y diversiones, él se dedicaba a prácticas espirituales, y se comprometía con un estilo de vida austero, evitando todo tipo de lujo y viviendo con una simplicidad que desconcertaba a sus compañeros. Luis no solo sentía repulsión por el pecado, sino que además adoptaba pequeños sacrificios diarios para acercarse a Dios, algo muy poco común para un niño de su edad. Más adelante, su familia se trasladó a la corte de Mantua, donde el joven Luis continuó siendo fiel a su vocación. Allí, a los 12 años, contrajo una fiebre que lo debilitó físicamente, pero que fortaleció su espíritu. Durante ese tiempo, leyó la vida de varios santos, y se convenció de que Dios le estaba llamando a una vida religiosa. A pesar de la resistencia de su familia, Luis insistía en su decisión de seguir el camino de la oración y el servicio a los demás, un deseo que solo se hizo más fuerte con el tiempo. Algunos relatos dicen que, en su juventud, Luis se sentía tan atraído por la espiritualidad que llegó a recitar de memoria el oficio de la Virgen y el oficio de los muertos, y pasaba horas en silencio meditando en su habitación. Esto resultaba incomprensible para su padre, quien deseaba verlo como un príncipe valiente y enérgico, pero Luis tenía claro que su verdadero llamado no estaba en la nobleza, sino en servir a Dios. Conversión o evento transformador de San Luis Gonzaga. El verdadero momento de transformación en la vida de Luis Gonzaga llegó a sus 10 años. Como parte de la educación de un joven noble, fue enviado a la corte de Florencia, donde esperaba aprender el arte de ser un cortesano distinguido. Allí, rodeado del esplendor de la nobleza, su padre esperaba que se acostumbrara a los lujos, las intrigas políticas y las obligaciones sociales de la alta sociedad. Sin embargo, lo que encontró en la corte de los Médici no fue un mundo que lo atrajera, sino todo lo contrario, lo llenó de rechazo. A Luis le incomodaba la vanidad y el desenfreno de esa vida, que le parecía carente de sentido, y muy alejada de la espiritualidad que ya estaba cultivando en su corazón. Durante esos años, una grave enfermedad que contrajo a los 12 años transformó su vida de forma radical. La fiebre que padeció lo debilitó mucho, obligándolo a pasar largos periodos en cama. Esta experiencia fue el momento clave que lo acercó aún más a Dios. Mientras se recuperaba, Luis se dedicó a la lectura de la vida de los santos y pasó horas en oración y meditación. Este tiempo de reflexión lo convenció de que el llamado de Dios era real y profundo, y que su vida estaba destinada a la oración y al servicio.
Fue entonces cuando comenzó a entender que Dios lo llamaba a una vida completamente entregada a la fe. Al recuperarse, Luis se convenció de que debía renunciar a todas sus aspiraciones mundanas. A los 16 años, tomó una decisión que conmocionaría a su familia. Anunció que deseaba unirse a la Compañía de Jesús y convertirse en jesuita. Esta noticia fue un golpe devastador para su padre, Ferrante Gonzaga, quien tenía otros planes para él. No podía aceptar que su hijo renunciara a un futuro brillante en la nobleza para unirse a una orden religiosa. En un intento por hacerle cambiar de opinión, Ferrante llevó a Luis a diferentes ciudades, con la esperanza de que la vida cortesana lo atrajera. Sin embargo, cada visita a las cortes solo fortalecía el rechazo de Luis hacia ese mundo superficial. Ferrante incluso pidió ayuda a figuras influyentes y amigos cercanos para intentar persuadir a Luis, pero el joven no flaqueó. Al contrario, cada día su resolución era más firme. A su corta edad, ya tenía una profunda devoción y una madurez espiritual que le daban una determinación inquebrantable. Finalmente, después de años de resistencia y de ver que el fervor religioso de su hijo no cedía, Ferrante cedió y aceptó su decisión. Aunque era un momento difícil, también comenzó a entender que la vocación de su hijo era sincera y que, a pesar de sus expectativas, Luis estaba decidido a seguir su llamado espiritual. Cuando finalmente se unió al noviciado de los jesuitas, Luis renunció formalmente a sus derechos de herencia y a su título nobiliario, dejando claro que nada lo apartaría de su camino. Su padre, aunque resignado, todavía esperaba que esta nueva vida fuera solo una fase y que su hijo cambiaría de opinión, pero Luis jamás lo hizo. Su determinación y entrega a Dios eran absolutas. Luis estaba completamente convencido de que su vida no podía estar al servicio de los intereses mundanos, sino al de Dios y de los más necesitados. La decisión de unirse a los jesuitas marcó el inicio de un camino espiritual profundo, en el que se entregaría a la oración, el estudio, y la ayuda a los demás. La transformación que había comenzado en su juventud, y que había sido reforzada por su enfermedad, lo llevó finalmente a consagrarse a una vida que lo convertiría en un ejemplo de santidad para la juventud y para todos aquellos que, como él, buscan un propósito más allá de los valores materiales. Vida religiosa y milagros de San Luis Gonzaga. Cuando ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Roma a los 17 años, San Luis Gonzaga dejó atrás definitivamente todos los lujos y títulos a los que había renunciado. En este entorno, lejos de la nobleza y rodeado de humildad, Luis encontró el lugar donde podía vivir plenamente su vocación. Desde el inicio, se destacó por su devoción y su increíble disciplina espiritual. Tenía una rutina rigurosa de oración, estudio y servicio, y dedicaba muchas horas a la adoración, buscando siempre la cercanía de Dios en todo lo que hacía. Luis fue conocido en el noviciado por su espíritu de sacrificio y su deseo de purificar su alma. Por ejemplo, dormía en el suelo o se limitaba a usar una tabla como cama, en señal de austeridad y penitencia. Además, se esforzaba por hacer los trabajos más duros y menos reconocidos, como si estuviera siempre en busca de oportunidades para vivir en la humildad más radical. Lo impresionante de su actitud era que, a pesar de venir de una familia noble, nunca parecía mirar hacia atrás, estaba completamente enfocado en su vida religiosa, y en cómo podía servir mejor a los demás. Sus compañeros lo veían como un joven excepcionalmente espiritual, alguien que prefería la oración profunda a cualquier otra cosa y que, cuando se le pedía realizar tareas cotidianas, las hacía con alegría y dedicación. Un momento crucial en su vida fue cuando una epidemia de peste asoló Roma en 1591. Con solo 23 años, Luis sintió el llamado de ayudar a los enfermos, muchos de los cuales eran abandonados debido al miedo al contagio. Los jesuitas abrieron un hospital improvisado para atender a los afectados, y Luis se ofreció como voluntario sin dudarlo. Su espíritu de sacrificio y servicio brilló más que nunca, dedicándose día y noche al cuidado de los enfermos, consolándolos y ayudándolos en sus momentos más difíciles. Aunque sabía que corría un alto riesgo de contraer la enfermedad, Luis no mostró el menor signo de miedo. Para él, servir a los más necesitados era la forma más elevada de imitar a Cristo. En una ocasión, mientras cargaba a un hombre infectado, contrajo la enfermedad. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros por cuidarlo, su salud se fue deteriorando rápidamente. Luis aceptó su enfermedad con serenidad y resignación, viendo en ella una oportunidad de unirse al sufrimiento de Cristo. Su último deseo fue recibir la comunión, y el día de su muerte, el 21 de junio de 1591, pidió que lo colocaran de manera que pudiera mirar un crucifijo mientras oraba. Sus últimas palabras fueron Jesús, Jesús, una expresión de amor y entrega total. Luis fue enterrado en la iglesia de San Ignacio en Roma, y su reputación de santidad se extendió rápidamente. La gente comenzó a atribuirle milagros y favores, y su ejemplo de vida inspiró a muchas personas a seguir su camino de devoción y servicio. La Iglesia Católica reconoció su santidad y lo canonizó en 1726, declarando que su vida era un modelo para la juventud.
Hoy, San Luis Gonzaga es considerado el patrón de los jóvenes, los estudiantes y quienes buscan pureza de corazón, y su historia sigue siendo un símbolo de entrega y amor incondicional hacia los demás. Impacto y legado de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga dejó un legado profundo y duradero que continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo. A pesar de haber vivido solo 23 años, su vida de entrega y devoción ha sido un símbolo de esperanza y santidad. Es recordado principalmente como el patrón de la juventud, de los estudiantes y de todos aquellos que buscan llevar una vida de pureza y compromiso espiritual. Luis demostró que la santidad no está reservada a quienes llevan vidas largas y llenas de logros, sino que es posible alcanzarla a través de la humildad y el servicio, sin importar el punto de partida. Canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII, San Luis Gonzaga se convirtió en un modelo para aquellos que buscan renunciar a los valores materiales y encontrar un propósito más elevado. En el momento de su canonización, el Papa destacó su amor por la pureza, y su valentía al renunciar a una vida de lujos para dedicarse a la oración y al cuidado de los más desfavorecidos. Su ejemplo fue tan inspirador que, al poco tiempo, muchas escuelas, universidades e instituciones de educación católica en todo el mundo comenzaron a llevar su nombre, fomentando los valores de sacrificio y servicio que él personificaba. Hoy en día, San Luis Gonzaga sigue siendo un referente importante para jóvenes y estudiantes, quienes recurren a su intercesión en busca de guía y fortaleza. Su legado ha sido especialmente valorado por aquellos que sienten el llamado de servir a los demás, y encuentran en su historia un ejemplo de cómo seguir ese camino con humildad y determinación. En colegios y universidades, especialmente las de tradición jesuita, se celebran misas y actividades en su honor, y es común que los estudiantes recen a San Luis para pedir ayuda en los estudios, así como para obtener la claridad y la fuerza necesarias para enfrentar las dificultades de la vida. Además de ser el patrono de la juventud, San Luis también es un símbolo para aquellos que buscan vivir con pureza y honestidad. La Iglesia Católica celebra su festividad cada 21 de junio, y durante esta fecha, se le rinde homenaje en diferentes partes del mundo con misas, procesiones y eventos especiales dedicados a su vida y obra. Su historia nos recuerda que los valores de humildad y devoción trascienden cualquier origen social, y que es posible encontrar la verdadera riqueza en el servicio a los demás y en la búsqueda de la santidad. Para muchos jóvenes que enfrentan el desafío de elegir entre las comodidades materiales y los valores espirituales, San Luis Gonzaga representa un ejemplo de valentía y convicción. Al elegir el camino de la fe y el sacrificio, demostró que la verdadera grandeza no se mide en términos de poder o riqueza, sino en el amor y la entrega a los demás. Su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir con autenticidad, y a buscar un propósito que esté alineado con nuestros principios más profundos. Así, San Luis Gonzaga, el joven noble que renunció a todo para seguir a Dios, sigue siendo una inspiración para aquellos que desean vivir una vida de servicio y humildad. Su ejemplo nos enseña que todos, sin importar nuestra situación, tenemos la capacidad de elegir un camino que nos acerque a lo divino y a nuestra mejor versión. Y ahí lo tienen, amigos, la historia de San Luis Gonzaga, el príncipe que renunció a todo el glamour, la fama y el poder que muchos sueñan tener, para seguir un camino de oración y servicio. Su vida nos recuerda que no importa de dónde vienes o qué comodidades tienes a tu alcance, siempre tienes la opción de elegir un camino de amor y sacrificio. Luis se convirtió en un ejemplo de humildad y entrega para su época, y quizás también una inspiración para los jóvenes de hoy, si están buscando a alguien que diga, oye, es posible. Porque al final, a veces, lo más importante no es lo que tienes, sino lo que decides hacer con ello. Si te ha gustado esta historia de San Luis Gonzaga, dale me gusta y suscríbete para no perderte más historias inspiradoras de santos. ¿Te gustaría saber de algún otro santo en particular? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.